Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en este espacio del Pan Diario. Hoy vamos a ver un tema, el valor de la profecía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20-21. Hoy muchos piensan que los profetas eran aquellas personas encargadas de predecir el futuro. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, un profeta era un mensajero que comunicaba las palabras de Dios al pueblo. A veces el mensaje tenía que ver con eventos futuros, pero en la mayoría de los casos se referían a la vida diaria. Pablo nos exhorta a que procuremos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos. La profecía edifica, exhorta, consuela. Este es el sentido de decir una palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo hablar una palabra de Dios sin tener comunión con el Espíritu Santo que la inspira? Hay mucho atrevido suelto, hay quien estar atento, por sus frutos se los reconoce. Dios da testimonio de que somos sus hijos. He visto muchos hermanos queridos sufrir grandes pérdidas en sus vidas por ir detrás de palabras proféticas que rayan en la adivinación. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En la oración decimos: Padre, enséñame a oír tu voz y a descubrir en los tiempos la dirección de tu palabra para no ser confundido. Guíame a través de tu palabra y dame un corazón obediente a tu voz. ¿Cómo distinguir la palabra profética más segura? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Este mismo escrito el año pasado lo compartimos y lo volví a compartir exactamente como estaba escrito el año pasado, porque sigue habiendo este tipo de inquietud en el pueblo, en los hermanos, algunos hermanos que en muchas oportunidades me han preguntado por qué no predico mucho sobre el Apocalipsis, sobre el futuro, la escatología. Bueno, temas que hay que conocerlos en profundidad. No es cuestión de largar palabras para confundir personas, porque no es la intención nunca de este espacio Tiempo de Bendecir, muy por el contrario. La idea es precisamente que al compartir con hermanos de distintas congregaciones, de distintas iglesias y de distintos lugares del mundo, porque por gracia de Dios se han sumado personas de distintas latitudes del mundo al espacio de Tiempo de Bendecir, hay que ser respetuoso y cuidadoso de las cosas que se dicen. ¿Qué quiero decir cuando algunos en este tiempo andan como adivinadores? Verdaderamente, el apóstol Pablo nos dice que debemos procurar, sobre todos los dones, el profetizar. ¿Qué es profetizar? Tener una palabra de parte del Señor para bendecir a otra persona, que le sea un bien, aunque la profecía está nutrida de tres cosas en su dirección. Nos habla el apóstol, dice, volvemos a leer, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu. Y que la profecía produce exhortación,
consuelo y edificación. Tres cosas: edificación, exhortación y consuelo. La palabra exhortación, exhortar a alguien, no es estar retando gente. Hay quienes lo toman de esa manera, ¿no? Y se pasan retando gente toda la vida, porque lo están exhortando. La palabra exhortar tiene que ver con animar, ayudar, alentar, abrir el entendimiento, ayudar a que ese entendimiento, ¿no es cierto?, pueda tener una guía clara del Espíritu. Exhortar no es andar retando gente, no es andar manipulando gente para que me obedezcan a mí, que yo soy el pastor, porque hay que exhortar a los hermanos que tienen que obedecerme. Cuando uno ministra la palabra, tiene que mirar la vida de Jesús. Y Jesús decía una cosa, y dice una cosa muy clara: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor no es un arriero. El que quiere servir al Señor no es un arriero que tiene que andar arriando gente de prepo y que me obedezcan a mí. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. ¿Y por qué lo seguimos al Señor Jesús? Porque nos da ejemplo en toda su vida pública y en toda su vida ministerial, que nos permitió ver acá en la tierra a través de la palabra. Nos da la completa seguridad que es confiable, que yo puedo seguirlo. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor. Entonces, ¿qué sucede con estos profetas volantines que andan de iglesia en iglesia tratando de procurar algún beneficio, alguna ofrenda, ¿no es cierto? Y van y sueltan palabras y le dicen cosas del futuro a la gente y que le va a pasar esto? Total, está 10, 15 minutos con esos hermanos sin ninguna relación de amor con ellos y después se va. Levantó la ofrenda y se fue. Pero instala un problema tremendo en la vida comunitaria de la iglesia. Por eso, ¿a quién le permitimos que comparta una palabra con los hermanos de nuestra congregación? Esa es responsabilidad del que dirige. ¿A quién le presto? ¿A quién le permito compartir el púlpito? O el lugar de enseñanza, o el lugar de grupo de enseñanza. Por eso se generan tremendos problemas. Solo tenemos el testimonio de un querido amigo que ya partió con el Señor, pero él tenía una enfermedad que es muy común acá en la Argentina, especialmente en el norte de la Argentina, que es el mal de Chagas. Es la infectación que se produce por las heces de la vinchuca en la sangre, y es una enfermedad, ¿no es cierto?, que ataca fundamentalmente el corazón y va destruyendo, desgastando la vida de la persona. Si no es bien tratada, bueno, puede llegar a la muerte, pero con el tratamiento adecuado que hay, es una enfermedad que verdaderamente es controlada. Y esto le sucedía a este querido hermano. La tenía controlada la enfermedad, hasta que un día llegó un profeta a la iglesia, de estos que le digo que andan de volantín adivinando, y le exhortó con una palabra que era falta de fe estar haciendo lo que él hacía, que tenía que dejar la medicación y dejar en manos de Dios la sanidad, porque el Señor le estaba diciendo que en ese momento lo sanaba.
Para hacer corta la bocha, en poco tiempo el Chaga avanzó y lo terminó matando. La enfermedad que por años lo había traído controlada. El hermano le creyó a esa palabra, pero no venía de Dios esa palabra. Venía de la irresponsabilidad de una persona que se decía profeta. ¿Cómo medir estas cosas? Por eso el apóstol Pablo nos enseña que procuremos los mejores dones y sobre todo que profeticéis, que digas palabra de Dios. Hay muchos hombres y muchas mujeres del Señor que con profundo amor dicen palabras y no se meten en esos terrenos. Y el que verdaderamente es un profeta de Dios o un mensajero del Señor, generalmente es resistido. Todo lo contrario de lo que a veces pasa. Generalmente es resistido. Le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Cuando venía un profeta y con una palabra o una dirección de Dios, muchos de ellos terminaron muertos. El caso de Isaías, que lo aserraron, lo dividieron en dos, lo partieron con una sierra. ¿Y cuántos otros podemos hablar, no? Que terminaron muertos, apedreados, encarcelados, por los mismos que estaban recibiendo la palabra supuestamente pueblo de Dios. Era pueblo de Dios, sí. ¿Qué pasó a Jesús? ¿Qué es lo que no le pasó a Jesús por ser el Hijo de Dios y el sumo sacerdote del Padre y el profeta de los profetas? Por eso que usted cuando reciba una palabra de ese tipo, de parte de cualquiera, si fuera que la escuchara de mi boca, o de la boca de su pastor, o de la boca de... Tómese el tiempo de ir a la oración, buscar en el Señor, buscar el consejo, no se apresure, no se abalance de golpe, porque puede ser una palabra inspirada del infierno, que viene disfrazada como ángel de luz. Y usted me dirá que usted me está incitando a que no tenga fe. No, todo lo contrario, a que haga uso de la fe. El uso de la fe me lleva a que el Señor se comunica con nosotros en el Espíritu. Él se comunica con nosotros en el Espíritu. Y nos habla y nos trae paz. Por eso el Señor Jesús enseña, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque la paz interior ante cualquier palabra que tengamos por delante va a ser una señal muy clara. Voy a poder ver en mi espíritu de dónde vengo, de dónde estoy, dónde voy, cuál es el propósito de Dios, qué Dios propone para mi vida en un plan perfecto que Él tiene para que yo alcance el propósito para que Él me llamó y por el cual estoy en esta tierra. Todos tenemos un propósito de una manera u otra que cumplir alguna misión que tiene que ver con la vida. Por eso hay que ubicarse en el lugar precisamente de esa vida en comunión con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la vida de oración, a través de la vida devocional, a través de buscar en la palabra. Voy encontrando esas certezas que me van permitiendo ver. Y cuando aparece una palabra de estas, el mismo Espíritu Santo te pone el danger, cuidado, peligro.
No es necesario andar abalanzándose así. Ahora, cuando hay una certeza plena y segura, bueno, no se juega y sin ver. Se tira la pileta sin ver. Pero hay una certeza plena del espíritu. ¿Cómo se va logrando eso con madurez? O sea, a medida que vamos creciendo. Nos vamos a equivocar muchas veces. En la vida nos equivocamos muchas veces. Y vamos encontrando la salida a esas cosas que verdaderamente nos agobian y que nos generan muchas veces situaciones difíciles de resolver. Por eso, la profecía, la palabra de Dios más segura, proviene del amor y de la relación de amor. ¿Cómo me relaciono yo con mis hermanos en la congregación? ¿Cómo me relaciono yo con el que dirige, el que me libera, el que es mi pastor? ¿Cómo estoy relacionado? ¿Cómo estoy relacionado con el Señor? En hechos de amor, en hechos de compartir la vida cristiana, normal, natural, de cada día, con todos sus aciertos y con todos sus errores. Y el Señor nos va exhortando, nos va animando, nos va llamando la atención en aquellas cosas que estamos equivocados o que podemos equivocarnos. Nos consuela, nos edifica, y siempre la edificación es en amor. Lea atentamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Ahí está clarito, especialmente en los capítulos 3 y 4. Usted va a encontrar esa línea de edificación que nos va llevando hasta que se manifieste en nosotros la presencia del Hijo de Dios. Pero en el mientras tanto vamos creciendo en amor. Por eso es tan importante el tema de la relación, de amar y dejarse amar. No es un mensaje light el amor, no crea esa mentira, porque cuando yo decido amar a Dios, estoy haciendo un compromiso de vida, me estoy comprometiendo en vida con quien amo, y a su vez aceptando el compromiso que Él propone en la relación de amor, para que juntos podamos estar conviviendo en una plena comunión y poder alcanzar el llamado final, que es en definitiva la vida eterna, porque para eso vino el Cristo, para devolvernos la relación con el Padre y que podamos alcanzar la vida eterna. Por eso no se deje llevar de las narices por cualquier palabra que aparezca así, de esta manera. No digo que ande desconfiando de toda la gente, no se trata de eso. Se trata de confiar en la palabra, en Cristo nuestro Señor. Él tiene la profecía más segura. Y ya está escrita, ya está demostrada. La más segura es la de la cruz. Murió y resucitó por nosotros y nos ha dado vida juntamente con Él. Nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Desde ahí proviene el bien y la misericordia, desde ahí proviene la palabra, desde ahí proviene. No se apresure, no deje que la necesidad o a veces la mucha necesidad le gane en la decisión. Es tiempo de bendecir, es tiempo de mirarnos y dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Y en la abundancia de consejeros, dice la palabra, está la sabiduría. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por este tiempo compartido, por este tiempo vivido, Señor, en donde podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que tenemos el socorro adecuado para cada una de nuestras decisiones, nuestras necesidades.
Queremos confiar plenamente en tu Espíritu Santo, Señor, en tu guía, en tu enseñanza. Por eso permítenos, Señor, no apartarnos de tu dirección, de tu guía, y, Señor, poder tener también esa libertad de poder decidir lo que me conviene. Sabemos que tu palabra nos enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso pueda escoger, Señor, adecuadamente en cada decisión que tome. Oramos por nuestros seres queridos, nuestros hijos, nietos, familiares directos, los que están lejos, Señor, los que están cerca. Cada uno de ellos reciban el bien de conocerte, Señor, de tener tu palabra en sus vidas. Los amigos, conocidos, Señor, familiares, amigos, Señor, vecinos, que tú estés con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Tenga un hermoso, bendito día. Nos vemos mañana, Dios mediante, en tiempo de bendecir.